Sea para el Señor. Abre tu Biblia en el libro en la carta del apóstol Pablo a Tito. Abre tu Biblia en Tito, en el capítulo 2. Estamos hablando acerca de la sana doctrina. Y recuerde que el tema de Pablo a Tito, en esta carta de Pablo a Tito, es acerca de que la sana doctrina no solamente se enseña intelectualmente, sino la manera realmente de enseñar la sana doctrina es enseñar a vivirla. La sana doctrina, este es nuestro tema, viviendo la sana doctrina. En Creta, el lugar donde estaba Tito, a donde Tito fue enviado por Pablo, recuerde, Tito es un colaborador fiel del apóstol Pablo, lo manda a la isla de Creta y vimos en el capítulo 1, verso 5, la razón por la cual lo envió. Capítulo 1, verso 5, dice, para que te dejé en Creta, dice, para que corrigieses lo deficiente. Había cosas que estaban deficientes en las iglesias que tenían que ser corregidas. Recuerde, hay una gran respuesta al evangelio, pero desgraciadamente porque había personas que estaban enseñando cosas erróneas y también porque en general la cultura de Creta era una cultura bastante enferma, con bastantes problemas. Entonces Pablo tenía mucha preocupación de que las iglesias fueran sanas y que se corrigiese lo que estaba deficiente dentro de las iglesias. Ahora, quiero que recuerde, capítulo 1, vemos que lo primero que el apóstol Pablo le recomienda a Tito es que establezca liderazgo. Un tipo de liderazgo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que vivan ellos la sana doctrina y que sean un ejemplo para las personas de las iglesias de cómo vivir para Cristo. Era muy importante porque las creencias o las enseñanzas, de Jesucristo, no solamente se viven intelectualmente, no solamente se aprenden en la mente. La vida cristiana es para vivirla todos los días, 24/7. La vida cristiana es para mostrarla. Y ahora quiero que vea, y esta es la porción del capítulo 2 que no vimos la semana pasada. Quiero que vea cómo el apóstol Pablo nos muestra cómo la vida cristiana tiene que vivirse en familia. Y va a hablar directamente, hermano, a los líderes de la familia. Quiero que vea conmigo capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, una vez más, lo vimos la semana pasada, veíamos este pasaje. Pablo le dice a Timoteo que él está o debe estar comprometido a enseñar, a hablar. Dice, pero tú solamente vas a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermano, el mundo romano estaba lleno de las filosofías griegas y de muchas otras cosas. Había demasiado para que una persona entretuviera su mente en filosofías, en una gama inmensa de diferentes religiones, pero Tito no se iba a comprometer a hacer nada de eso. Su compromiso era que él iba a hablar y enseñar lo que fuera la sana doctrina de Cristo. Eso era su compromiso, para que la gente viviera para Cristo. Quiero que vea conmigo al verso 10. Verso 10 es un verso muy precioso. Y quiero que vea algo muy precioso en el verso 10. En el verso 10 nos dice, y está hablando acerca de un último grupo que empieza en el verso 9, pero quiero que vea la segunda parte del verso. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles ¿en qué, hermano? ¿Fieles en qué? Fieles en todo. Es el deseo del apóstol Pablo de que los hermanos muestren una vida y muestren fidelidad en todas las áreas de su vida. ¿Qué quiere decir fidelidad o fieles a qué? Fieles a la doctrina del Señor Jesucristo. Y quiero que note algo importante. Dice, cuando ustedes sean fieles en todo, dice, para que en todo, dice, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿No le parece algo precioso que el apóstol Pablo le dice a Tito, enseñan a las personas a ser fieles? Porque cuando somos fieles, la doctrina, las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de nuestro Señor son adornadas
para que la gente vea. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Hermano, cuando tu vida, cuando tú vives fiel para Cristo, cuando tú muestras en tu vida, en tu familia, las enseñanzas de Cristo que están transformando tu vida, entonces las enseñanzas de Cristo se embellecen porque tu vida está mostrando que realmente hay un Cristo de poder que transforma las vidas para gloria de Dios. Qué hermoso es que el apóstol Pablo usa esta palabra. Esta misma palabra, hermano, es una palabra muy, muy preciosa y muy interesante. Es la palabra cosmeo, de donde tenemos nosotros, en el griego es la palabra cosmeo, de donde viene nuestra palabra que usamos en español, que es cosméticos. Básicamente habla de adornar, habla de embellecer. Pero hay un detalle muy interesante. En la antigua Roma, en ese tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, las personas que hablaban este idioma, el idioma koiné griego, el idioma en que fue escrito la escritura, ellos usaban esta palabra de una manera muy interesante. La usaban para referirse a lo que hacían ellos con sus lámparas prácticamente todas las noches. Las lámparas, recuerden, no hay luz eléctrica en aquellos días. Y ellos tenían estas lámparas de aceite que tenían unas mechas. Y esas mechas, antes de prenderlas en la tarde, tenían que ser recortadas. Tenían que recortarle la parte de la mecha que estaba quemado. Porque de esa manera, si no lo recortaban, entonces la luz de la mecha iba a ser muy mínima, iba a ser muy apagada. Entonces ellos recortaban la mecha de la lámpara de manera que la lámpara brillara más. Este uso lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes en el libro de Mateo, cuando dice que las 10 vírgenes escucharon la voz del esposo, y la traducción Reina Valera dice que ellas prepararon sus lámparas, pero la palabra es la misma. Dice, ellas adornaron sus lámparas. Se refiere a esta acción de agarrar la lámpara, cortarle la mecha para que brille más intensamente. Me encantaba estar leyendo de esto porque me recuerda que somos la luz del mundo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y sí, hermano, cuando nosotros nos dedicamos para vivir para Cristo, nuestra luz brilla con más intensidad para la gloria de Dios. Somos la luz del mundo. Dice la Escritura, si alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean que, hermano, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria sea para Él. Quiero que veas en el versículo 2, ve conmigo al verso 2. Verso 2. Y quiero que veas que en el verso 2 se menciona un grupo de personas. De hecho, son 4 diferentes grupos de personas que se mencionan en este pasaje. El primer grupo está en el verso 2. ¿Se refiere a quién, hermano? Se refiere a los ancianos. Ahora quiero que veas en el verso 3. En el verso 3 se menciona un segundo grupo. Se habla de las ancianas. Quiero que veas conmigo al verso 4. El verso 4 se refiere a un tercer grupo. Se refiere a las mujeres jóvenes. Y luego en el verso 6, ve conmigo, se refiere a los hombres jóvenes. Dice a los jóvenes. Básicamente son 4 grupos. Son los ancianos, las ancianas. Y luego se refiere a las jóvenes, a las mujeres jóvenes y a los hombres jóvenes. Las dos palabras, los dos pares de palabras, ancianos, ancianas, jóvenes y mujeres jóvenes, son exactamente, ambos pares son exactamente la misma palabra, solamente femenino y masculino. En otras palabras, se refiere al mismo grupo, a la misma edad. ¿A qué se refiere? No se refiere, cuando dice anciano o anciana, no se refiere a personas de muy avanzada edad solamente. De hecho, en el tiempo que estamos leyendo, en el tiempo del primer siglo, la expectativa de edad no era mucho, hermano. De hecho, el promedio de edad o la expectativa de edad era no más de 60 años. Había mucha enfermedad y la gente fallecía joven. Entonces, cuando habla de anciano, no está hablando solamente de una persona de mucha edad, está hablando de una persona madura que ya tiene tiempo lidiando y tratando con su familia. Es una persona, ya sea un anciano, una anciana, es un hombre o una mujer madura que tiene años de experiencia en este asunto de la familia. Amén. Y luego tenemos el segundo grupo, tenemos los jóvenes
y las mujeres jóvenes, que básicamente se refiere no a adolescentes, hermano. Aquí no está hablando de adolescentes o de muchachitos jóvenes. Está hablando de personas que están empezando sus familias. Está hablando de las personas que tal vez tienen inexperiencia porque apenas están empezando su familia. Y estamos hablando, si usted nota, estamos hablando, capítulo 1 nos habló de los líderes de la iglesia, capítulo 2 en este pasaje está hablando de los líderes de las familias. Está hablando de los papás, de las mamás, ya sean maduros, ya sea con mucha experiencia, con hijos grandes, tal vez con nietos. Y luego está hablando de las familias jóvenes. Está hablando de aquellos que van comenzando, aquellos que están lidiando con las primeras experiencias del matrimonio. ¿Y por qué sabemos eso? Porque cuando se refiere a las mujeres jóvenes, le menciona a sus esposos y se menciona también a sus hijos. Entonces, fíjense qué precioso es esto. El apóstol Pablo está hablando primeramente a los líderes de la iglesia, capítulo 1, y ahora quiere hablar con los líderes, con las personas responsables de las familias, porque ellos son los que van a impactar al resto de la familia para la gloria de Dios. Y algo precioso que vemos en este pasaje es la idea de que todos debemos de crecer juntos en nuestra vida espiritual. Tito, capítulo 2, verso 1, Tito debía de hablar de acuerdo a la sana doctrina. Capítulo 4, verso 4, capítulo 2, verso 4, las mujeres ancianas deben de enseñar a las mujeres jóvenes. Y así sucesivamente, hermano. Arriba de la lista de los 4 grupos están los hombres maduros, los hombres que ya tienen tiempo, experiencia en su familia. Ellos están arriba de la lista porque, hermanos varones, tenemos nosotros que ser ejemplo para nuestras familias. Nadie dijo amén, pero es cierto, tenemos que ser un ejemplo para nuestras familias. Tu vida es un modelo. Cada uno de nosotros, nuestra vida es un modelo para alguien más. Alguien está aprendiendo de ti a vivir como Cristo quiere que vivamos. Alguien está viendo tu vida como un ejemplo. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿es nuestra vida un ejemplo digno de seguir? ¿Es nuestra vida una vida que está brillando para Cristo? ¿Es nuestra vida una lámpara encendida que brilla con intensidad para que las demás personas puedan ver y puedan seguir y puedan vivir para Cristo Jesús? Recuerde, capítulo 1 de Tito nos habla de falsos profetas, falsos maestros. Había falsos maestros, pero ahora Pablo quería levantar un ejército. Quería levantar un ejército de maestros del bien. Quiero que noten el verso 3 al final. Las mujeres ancianas. Fíjense lo que dice, qué precioso. Al final les dice a las mujeres, Pablo, ese es el deseo para las mujeres. Dice que ellas sean, ¿qué, hermano? ¿Cuál es lo último que Pablo dice? ¿Quiere que sean qué? Maestras del bien. Y eso es algo precioso. No solamente Pablo iba a enseñar, iba a encargar a Tito que él enseñara, sino Tito tenía que encargar líderes fieles en la iglesia, y esos líderes debían desarrollar líderes en las familias, papás, mamás, que fueran precisamente maestros y maestras del bien para la gloria del Señor. Que el Señor haga eso y que siga habiendo eso en esta congregación para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, quiero que vea, y vamos a ver la lista de estos 4 grupos. Hay una palabra muy repetida 3 veces que es muy importante. Quiero que vean el capítulo 2, verso 2. La palabra dice ahí, capítulo 2, verso 2, dice que los ancianos, hablando del primer grupo, sean sobrios, sean serios, y luego dice una palabra. ¿Cuál es la palabra ahí, hermanos? Quiero que sean, dice Pablo, quiero que sean prudentes. Quiero que vaya al verso 5. En el verso 5 habla de las damas, habla de las mujeres, tanto las ancianas como las jóvenes. De hecho dice que las mujeres ancianas o las mujeres maduras que tienen experiencia en su familia deben de enseñar a las jóvenes a hacer qué, hermano. Verso 5, le tienen que enseñar a hacer qué. Prudentes. Nota la repetición de esta palabra. Y de igual manera en el verso 6, cuando habla de los muchachos jóvenes, también se dice, le dice Pablo a Tito, exhorta a estos muchachos, a estos jóvenes, a
muchachos que están empezando con sus familias, esos hombres jóvenes, enséñales también a ser, ¿qué, hermanos? A ser prudentes. Entonces, la prudencia es muy importante. En verso 10, hermano, hablábamos de que nuestra conducta adorna la doctrina del Señor. ¿No dijo eso Pablo? Bueno, hermano, uno de los adornos más importantes que Pablo menciona aquí es la prudencia. La prudencia es un adorno muy, muy importante. Y Pablo lo menciona porque pareciera que en el contexto donde están viviendo en Creta había mucho desenfreno, había mucha falta de control, había muchas personas que se dejaban dominar por otras cosas. Una cosa interesante que vemos en la carta de Pablo a Tito es que una cosa que se repite y se repite, y Pablo menciona varias veces, es el asunto del alcohol. Menciona la referencia directa, y de hecho cuando habla de las mujeres dice que no sean esclavas del vino. Pareciera que este asunto de las adicciones era un gran problema en aquella isla, y muchas personas eran esclavas de cuestiones como el alcohol y cosas como estas. Y Pablo quiere animar y quiere que la iglesia entienda de que la iglesia de Cristo no puede de ninguna manera ser esclava de nada, porque la iglesia de Cristo es sierva de Jesucristo, de nadie más. Y si vamos a someter nuestra voluntad a alguien, solamente es aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No a ningún alcohol, ninguna droga debe de dominar nuestras vidas, solamente Cristo Jesús. Así que se habla de la prudencia, hermano. Prudencia es la capacidad de nosotros actuar en sabiduría y no en base a nuestras emociones. Es la capacidad de nosotros responder, ya sea en palabra o en hecho. Cuando nosotros, de acuerdo a la sabiduría de Dios, cuando nosotros tomamos un paso para atrás y pensamos las cosas y le decimos al Señor: Señor, habla mi vida, permíteme responder de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a mis propias emociones. Nuestras emociones, hermanos, a veces nos engañan. A veces personas no podemos evitarlo y respondemos con ira, respondemos de acuerdo a nuestro propio ego, a nuestro propio furor, y no es lo que el Señor quiere. Fíjense, hablando de las palabras, el libro de Proverbios dice: la blanda respuesta, que dice el libro de Proverbios, quita la ira, mas la palabra áspera, dice el libro de Proverbios, hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Hermanos, no olvidemos que Pablo está hablando en el contexto de la familia, y está hablando principalmente a los líderes de la familia, y les invita, les insta a vivir con prudencia. Prudencia se repite una y otra vez, porque es el dominio de nuestras emociones y entregar nuestras decisiones, nuestras palabras al dominio de la sabiduría del Señor. Hermano, el esposo que pasa 5 días en casa y no le puede dirigir la palabra a su esposa, no está viviendo con prudencia. Hay ocasiones que a veces los pleitos son muy mínimos, pero a veces los esposos se dejan de hablar por días, por algo que realmente no fue tan grande. Y los hijos están viendo eso, están viendo que ellos están enojados, están viendo que ellos están distanciados. Hermano, eso no es prudencia. Aquella persona debería poner una pausa en su día y decirle: Señor, ¿cómo realmente debo de estar lidiando con esta situación? Y responder no de acuerdo a sus emociones, sino responder lo que el Señor quiere que responda para la gloria del Señor. Tenemos que ser guiados por el Señor. Prudencia es cuando aplicamos nosotros, cuando nos damos ese momento, ese segundo que es tan valioso, para entonces responder nosotros de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo al Señor y no de acuerdo a nuestras emociones, porque nuestras emociones nos pueden engañar. Regrese conmigo al verso 2, por favor. Verso 2 habla a los varones habla de los ancianos. No es la misma palabra, hermano, es una palabra diferente, aunque se traduce al español igual. Anciano no es la misma palabra de capítulo 1 cuando habla de los líderes de las iglesias. Es una palabra muy similar, pero aquí habla de hombres maduros, de hombres con experiencia en su familia, tal vez hombres que tienen hijos ya grandes
hombres que tienen nietos, hombres que ya tienen años como líderes de sus casas. Y a estos hombres se les pide 3 cosas. ¿Qué se les pide? Que sean, ¿qué, hermano? Sobrios. Primeramente se les pide 3 cosas. Que sean sobrios. La segunda, ¿cuál es? Que sean serios. La palabra sobrio habla precisamente de lo que decíamos anteriormente. Un hombre que no está controlado por ninguna cosa que lo esclaviza. Es un hombre sobrio. Es un hombre que es libre para servirle al Señor. Es libre de cualquier cosa que a veces esclaviza a los hombres. Cuando dice que es un hombre serio, habla de su testimonio. La seriedad aquí se tiene que ver como honorabilidad. En otras palabras, es un hombre que cuando la gente sabe de él, es un hombre que tiene un buen testimonio delante de los demás. Y la tercera cosa, ya hablamos de esto, la tercera cosa que Pablo menciona aquí, ¿cuál es, hermano? Es la prudencia. Ahora quiero que note algo precioso en este pasaje. Y habla que estos hombres maduros, el apóstol Pablo le dice a Tito que les enseñe y que los levante de tal manera que su vida espiritual sea un ejemplo para los demás. De hecho, su vida espiritual, quiero que vea, usa una palabra preciosa aquí. Dice que la vida espiritual de esos hombres tiene que ser una vida sana. ¿Notó esa palabra? Tienen que ser sanos, y él lo menciona 3 cosas. ¿Sanos en qué, hermano? Sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. ¿Qué quiere decir sano? Dice que es una vida que está puesta de la manera correcta. En otras palabras, es un hombre que ha aprendido a través de la palabra de Dios a amar correctamente. Tiene su fe correcta. ¿Por qué? Porque lo ha aprendido en la palabra de Dios, y es paciente, porque la fe produce paciencia. Así que es un hombre que de su vida espiritual está fuerte. ¿Y cómo lo sabemos? Su vida espiritual es sana. No es una vida espiritual enferma. No, hermano, es una vida sana para gloria del Señor. Hermanos varones, Dios nos manda a ser líderes espirituales de nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, somos llamados a ser los líderes espirituales de nuestros hogares. En América Latina, en muchos casos, y también en las iglesias evangélicas, no es grande la diferencia. En muchos casos, mamá a veces es la que toma el papel de líder espiritual del hogar. Hermano, no debe ser así. Dios te ha dado a ti el privilegio de ser el líder espiritual y ser la persona que modele a Cristo para tu familia. Recuerda en el libro de Gálatas, y cuando tú ves estas características en el capítulo 2, verso 2, y los comparas con el fruto del Espíritu Santo, todas están incluidas o se relacionan con el fruto del Espíritu Santo. Así que, hermano, tienes que saber y nunca olvides que esto no lo puedes hacer por ti solo, sino que el Espíritu Santo de Dios tiene que estar ahí contigo para poder mostrar a Cristo a tu familia, y que la gloria sea para el Señor. Quiero que vea el verso 3. Vayan conmigo al verso 3. Habla de las mujeres maduras. Habla de las mujeres, dice las ancianas. Así mismo tienen que ser, ¿qué dice la Escritura, hermano? Reverentes en su porte. Esa es una palabra muy interesante, porque básicamente a lo que se refiere, y cuando uno estudia esta palabra, se refiere a un comportamiento que es el mismo comportamiento que se tiene en la iglesia, se tenga en la casa. Básicamente de eso está hablando cuando habla de comportamiento reverente. Está hablando de una persona que se comporta de la misma manera en la casa del Señor y se comporta en su casa. El apóstol Pablo dice: las ancianas deben básicamente comportarse en casa de la misma manera que están en la casa del Señor. La segunda cosa que menciona ahí, dice: no, ¿qué, hermano? No calumniadoras. Una calumnia, hermano, es una acción o una palabra que daña a otra persona. El apóstol Pablo le dice a Tito: la vida de las hermanas no deben ser de daño para otra persona. Hermana, tu vida debe ser de bendición para otro. Las personas deben de ser más gozosas, más felices, más espirituales, porque te conocen y porque tu vida es de bendición para otras personas. Note qué interesante, el apóstol Pablo menciona: no esclavas
al vino. Ya mencionábamos de los problemas tan serios que parece que había en esta isla acerca de adicciones. Dice, las mujeres igual que los hombres tienen que vivir con sobriedad, no esclavas a ninguna cosa, para la gloria del Señor. Por el contrario, no deben de ser esclavas. Dice el verso 2, dice el verso 3, disculpe, ellas tienen que ser ¿qué? Maestras de ¿qué, hermano? Maestras del bien. Hermana, el Señor te llama a ser una maestra del bien. ¿Y cuál es la mejor manera de enseñar, hermanos, hermanas? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? La mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Hermana, qué precioso compromiso. Pero recuerde, hermano, no solamente las hermanas. Los primeros en la lista somos los hermanos. Y todos tenemos que modelar, porque alguien nos está viendo. Alguien va a aprender a vivir para Cristo viendo nuestra vida. Somos cartas abiertas. Y qué precioso que a las hermanas, claramente el apóstol Pablo dice, no calumniadoras. Lo que las hermanas tienen que ser son maestras del bien. Y luego algo precioso, fíjense lo que el Pablo anhelaba que sucediera en la iglesia. Ve el verso 4 conmigo, hermanos. ¿A quién iban a enseñar estas hermanas? ¿A quién iban a enseñar? ¿No le parece algo precioso? Estas mujeres con experiencia, han tenido experiencia en sus familias, entonces invierten su vida en mujeres jóvenes, mujeres que van empezando, mujeres que van empezando a desarrollar sus familias y quieren hacerlo de acuerdo al Señor. Y el apóstol Pablo dice, estas mujeres que ya tienen experiencia, que el Señor les ha dado todas estas experiencias, que ahora sean maestras del bien. ¿Qué no le parece precioso? Dice, y le van a enseñar a estas mujeres jóvenes, a estas mujeres que van comenzando en su familia, y les van a enseñar varias cosas. La lista es hermosísima. ¿La ha visto la lista? Verso 4, vemos verso 4. Dice, tienen que ser ¿qué? Que enséñales a qué, hermano, amar a sus esposos y amar a sus hijos, amar a sus maridos y amar a sus hijos. Ve el verso 5, sigue la lista. Dice, enséñale a las mujeres jóvenes, una vez más, la misma palabra, ¿hacer qué, hermanos? Prudentes. Y luego dice, castas. La palabra casta tiene que ver con pureza. Con pureza. Vivir una vida pura, de integridad. Dice, cuidadosas de su casa, buenas. Las maestras del bien enseñan a las mujeres jóvenes a ser buenas, sujetas a sus maridos. Y luego dice la razón para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Recuerdas el verso 10? La vida, la fidelidad hace que la palabra de Dios sea, ¿qué, hermano? Adornada. Pero lo contrario provoca que la palabra de Dios sea blasfemada. En otras palabras, que las personas digan, yo no creo en estas cosas porque no las veo en las personas que las predican. No, la palabra de Dios tiene que ser adornada. Las vidas de nosotros tienen que ser esas lámparas que brillan y que adornan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En esta lista, a veces lo que causa mucha controversia a algunas personas es cuando dice sujetas a sus maridos. No hay ninguna controversia acerca de eso. El Señor estableció claramente el liderazgo del hombre en la familia. Sujetas a su marido es una mujer que reconoce el liderazgo que Dios le ha dado al esposo. Está claro en la Escritura. Es el plan del Señor. Pero recuerden, maridos, que Dios no te hizo a ti un dictador en ninguna manera. No eres el dictador de tu casa. Absolutamente no. Tu liderazgo tiene un modelo en la Escritura. ¿Y sabes quién es el modelo? Es Jesucristo. Ese es el modelo de liderazgo para ti, hermano varón, para mí, para nosotros. ¿Y sabes qué es lo que hizo Cristo? Él dio su vida por su iglesia. Y dice la palabra del Señor que de esa manera, ese es el mismo sentimiento, ese es el mismo compromiso que el esposo tiene que tener en su familia. Tiene que tener un amor tan grande por su esposa, por sus hijos, que está dispuesto, si es necesario, a dar la vida por ellos.
eso te lleva a servirle a tu familia. Amar a tu familia de una manera que la gente pueda ver esa luz intensa de Cristo brillar en el centro de tu familia. Un hombre que ama a su familia es un hombre que va a ser de bendición para su familia. Varones, muchas veces nosotros dejamos, ¿recuerdas la palabra prudencia? Dejamos a veces que la ira, el enojo, nuestro ego brille más que ninguna otra cosa. Hermanos, si nuestro ego brillara menos, brillara más Cristo en nosotros. Si nuestra ira brillara menos, entonces la luz de Cristo brillaría más. Si nuestra frustración brillara menos, entonces nuestra fe en Cristo brillaría más. Hermano, qué precioso es la familia que el Señor nos presenta. Y estos son los líderes de la casa. Y qué precioso cómo estas personas de experiencia tenían que enseñar a las personas que estaban comenzando en el proceso de formar una familia. Ve conmigo el verso 6. El verso 6, los jóvenes, habla de los jóvenes, de los hombres jóvenes. Dice, exhorta a sí mismo a los hombres a que sean, ¿qué, hermano? A los jóvenes a que sean, ¿qué? Una vez más, que sean prudentes. Que sean prudentes. Y luego Pablo dice algo precioso. Le dice a Tito, especialmente le dice a Tito, Tito, yo creo que tú seas ejemplo para estos hombres jóvenes. Nos hace pensar que tal vez Tito también era un hombre joven, él mismo. Ve el verso 7, le dice, exhorta a sí mismo a que los jóvenes sean prudentes. Y luego dice Pablo, presentándote a tú. O sea, presentándote tú en todo, ¿como qué, hermano? Como ejemplo. En otras palabras, Tito iba a comprometerse a ser ejemplo para estos hombres jóvenes. ¿No le parece algo precioso? Dice, presentándote como ejemplo de qué, hermano? De buenas obras. En otras palabras, modela a Cristo en tu vida para que los hombres jóvenes lo puedan aprender, puedan vivir para Cristo. Y luego algo precioso, parece ser que la intención de Pablo era que Tito encontrara a estos maestros de la fe dentro de los hombres jóvenes, que levantara un ejército de hombres jóvenes que también fueran maestros dentro de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque le dice Pablo a Tito, le dice, sé ejemplo de buenas obras y sé ejemplo de la enseñanza también. Enséñales cómo se debe de enseñar, Pablo, a estos hombres jóvenes que tienen toda su energía, que tienen su vida por delante. Modela, entrénalos, enséñales a vivir para Cristo y enséñales cómo se enseña de Cristo. Enséñales que cuando tú enseñas, vas a enseñar de esta manera, vas a enseñar con integridad y con seriedad. Ve el verso 8, precioso el verso 8. Si tu palabra va a ser sana y reprochable, porque ese es el modelo, amén. Tu palabra va a ser sana y reprochable, de modo que el adversario, o sea, Satanás, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermano, asegúrate que si el acusador, que es Satanás, te va a acusar, asegúrate que lo único que tenga sea mentiras acerca de ti y no verdades. Él es el padre de mentiras y como quiera va a decir mentiras de nosotros. Pero asegurémonos que sean mentiras y no verdades, para la gloria del Señor. De modo que Él se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por último, terminamos en el verso 9. Vaya conmigo al verso 9. Pareciera que Pablo hace un gran cambio de tema, pero no, hermano, tiene mucho sentido el verso 9. Y con eso vamos a terminar. Está hablando de la familia, está hablando de los líderes de las familias. Y luego inmediatamente parece que cambiar y de hablar ahora de los siervos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo y que no sean respondones. Ahora, hermano, realmente cuando analizamos lo que Pablo está queriéndonos comunicar, es precioso. Recuerda, hermano, que en el Imperio Romano, la palabra siervo, hermano, aquí es la palabra esclavo. Está hablando a los esclavos. En el Imperio Romano, 1 de 4 personas, hermano, era un esclavo. Terrible. Había muchísimos esclavos. Era algo completamente común. Era un terrible cáncer social, la esclavitud.
Así que, como le dije, 1 de cada 4 personas era un esclavo. Y hermano, no hay una situación más terrible, o bueno, es una de las situaciones más terribles que una persona puede experimentar, que su vida legalmente le pertenezca a otro ser humano. Imagínense ustedes, que tú fueras propiedad de otro ser humano, así como un mueble o cualquier otra cosa, y que el otro ser humano, por imperfecto que fuera, él tuviera cualquier decisión sobre tu propia vida. 1 de cada 4 personas en el Imperio Romano vivía de esa manera. Y muchos de ellos se entregaron a Cristo. Tanto libres como esclavos se entregaban al Señor. Y entonces imagínense una persona leyendo estas palabras que Pablo está mencionando a Tito. Y tal vez una persona pudiera reaccionar y decir: pero Pablo, es que tú no conoces mi situación. Yo vivo en una situación tan dura. Mi vida es tan desafortunada. ¿Cómo me pides a mí hacer estas cosas? Si tú no sabes lo que yo tengo que vivir, cómo ha sido mi pasado. Nací tal vez esclavo y toda mi vida he sido esclavo. Lo que Pablo no quería es que las personas pensaran que por su situación desafortunada ellos no tenían que tener el compromiso de vivir para Cristo. ¿Me estoy explicando? Y por eso dice Pablo, esto es a los líderes de las familias: y si alguno de ellos es un esclavo, el mandato no cambia. Tienes que seguir en la situación que estés, por más adversa que sea, tienes que seguir brillando para Cristo. ¿Recuerda la historia de este hombre, esta preciosa historia? En el libro de Génesis está la historia de José. ¿Recuerda la historia de José? El hijo favorito de su papá. ¿Recuerda la historia? ¿Y quiénes fueron los que lo venden a él como esclavo? Son sus propios hermanos. Y José es vendido como esclavo. ¿A qué país llega José? ¿Alguien recuerda? Llega a Egipto. ¿Y qué hizo José, hermano? José se fue a un rincón y por el resto de su vida se lamentó de su situación. No. ¿Sabe lo que nos dice la escritura que hizo José? Ahora él era un esclavo. Y es un muchacho, hermano. ¿Y sabe lo que se propuso José ser? José se propuso ser el mejor esclavo de toda la casa. Dijo: esta es mi situación, pero esta situación no me impide brillar y mostrar quién es Dios en mi vida. Así que llegó a ser el mejor esclavo, ¿recuerdas? Tanto que, ¿qué dice la escritura acerca de José? Que su patrón dice que ya no hacía nada, que todo lo hacía José, y la casa estaba completamente bajo la autoridad de José. José es acusado falsamente, terriblemente acusado. ¿Y dónde termina José después de ser esclavo? Termina en la cárcel. Y José se fue a un calabozo y nunca salió de aquel calabozo oscuro. ¿Verdad que no? ¿Qué nos dice la escritura que hizo José? Bueno, José, sus situaciones habían cambiado, sus circunstancias habían cambiado. Y así como dijo, así como se dedicó a ser el mejor esclavo, ahora José se dedicó a ser el mejor preso que jamás hubiera pisado esa cárcel. Y brilló para Cristo ahí. Y después Dios lo exaltó. Hermano, yo no sé cuáles son las circunstancias de cada una de nuestras vidas. Nuestras vidas son diferentes. Yo sé que algunos de nosotros hemos tenido un pasado muy difícil. Nuestras familias a veces son mucho menos que perfectas. Nuestras circunstancias han sido, algunos de nosotros hemos vivido circunstancias muy duras. Algunos de nosotros tal vez pensaríamos que lo que hemos vivido nos quita de este compromiso de brillar para Cristo. En ninguna manera, hermano. Entre más oscuridad, la luz de Cristo brilla más. Donde te tocó estar, no importa las circunstancias que tú estés viviendo, que tú tengas delante de ti, no importa tu pasado, no importa. Dios quiere
que la luz de Cristo brille en tu corazón. Por eso Pablo dice, y los esclavos que vivan para Cristo, que respeten a sus amos, que agraden en todo, en otras palabras, así en sus circunstancias, que muestren que Cristo vive en sus corazones. No importa nuestras circunstancias, Cristo tiene que brillar en nuestra vida, porque nadie vivió circunstancias más adversas que nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas la cruz del Calvario? ¿Qué circunstancia más adversa que eso? Cuando lo pusieron en la cruz, Cristo mostró todo el amor del Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De igual manera, hermano, Cristo es nuestro modelo. Debemos demostrar a Cristo en cualquier circunstancia. Precioso pasaje de Tito, que nos invita a vivir para Cristo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, tuya es la gloria y tuyo es el honor. Te doy tantas gracias, Señor, porque aquí puedo ver familias, hombres jóvenes, hombres maduros, hermanas de todas las edades. Y Señor, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Enséñanos a brillar para Cristo. Que en el momento de nuestra vida que estemos, no importa, que tú brilles a través de nosotros. Permítenos adornar tus enseñanzas, Señor. Permítenos ser un adorno. Permítenos brillar con tu luz. Te necesitamos tanto, Señor. Y reconocemos que no lo podemos hacer solos, sino la única manera que lo podemos hacer es cimentados en ti, mi Dios. A ti toda la gloria y todo el honor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén. Póngase de pie, hermano. Nada podemos hacer sin el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Más, dilo conmigo, mi hermano. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. La gloria para Él. De nadie más dependeré, solo en su nombre alza tu voz.
Jesucristo, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por habernos permitido estar juntos una vez más. Te damos gracias por lo que tú nos has dado a través de tu palabra. Salimos de aquí, Señor, con el deseo de vivir para ti, de mostrar a Cristo a nuestras familias, a los que más amamos, a los que nos rodean. Que la gloria y la honra sea para Jesucristo. Te pido bendición sobre cada familia aquí, Señor. Padre, nos gozamos de saber que salimos de este lugar con tu presencia en nuestras vidas. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Salúdese, no de abrazo, de trancazo, ¿verdad? Así que Dios le bendiga.